Agradezco a Juan Delgado Reyes, abogado laborista, que esté en la línea. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Héctor? Buenas tardes. Saludos al auditorio. Bueno, hay estudios, hay cifras de la Organización Internacional del Trabajo que hablan de que esta pandemia en la cual todavía nos encontramos ha fortalecido e incentivado la economía informal y esto en detrimento de la economía formal. ¿Es así? Sí, así es, Héctor. La Organización Internacional del Trabajo ha emitido un estudio comparativo de varios países con respecto de qué ha pasado desde el 2020 a la fecha. Y efectivamente se han incrementado los trabajos informales. Esto implica que este tipo de trabajos pues no tengan seguridad social, contratos y prestaciones. Sí, además representa ello un problema para el Estado nacional. En este caso, en el caso de México, al ser empleos informales, también ciertamente no pagan impuestos y esto afecta el arca pública, las arcas públicas. Esto es un ciclo. En todo caso, está siendo afectado pues no solo la población al no tener seguridad social, seguridad en la remuneración, sino también toda la economía. Sí, efectivamente, esta parte tiene un efecto multiplicador porque, como tú bien dices, al no estar pagando los salarios de manera correcta, tampoco impacta a las arcas públicas porque se evita el pago del impuesto sobre el producto del trabajo. Y como consecuencia, tampoco el Instituto Mexicano del Seguro Social pues tiene la posibilidad de poder recaudar lo correspondiente a las cuotas patronales y el Infonavit y también lo que tiene que ver con el ahorro de los trabajadores. Esto trae un impacto no solamente a las instituciones, sino que en un tiempo, cuando el trabajador siga laborando, no va a poder tener acceso no solamente a una pensión, sino cómo va a subsistir y cómo va a obtener una seguridad social cuando ya logre la mayoría de edad, perdón, de los 60 años a más. Sí, además hay una cuestión, esta situación de que la mayoría de personas ahora se enfoquen en la economía informal es porque han quebrado infinidad de pequeños negocios, negocios que eran formales, ¿no? Tal vez algún pequeño restaurante, algún pequeño establecimiento, y hubo debates en las cámaras legislativas, en el Senado, en San Lázaro, respecto a que tenía que haber apoyo del gobierno a estos pequeños comerciantes establecidos, ¿no? A las pequeñas empresas, microempresas, para evitar este quiebre durante la pandemia y este fortalecimiento de la economía informal. No lo hubo, hay un esquema en México de apoyo a sectores sociales, pero no hubo este apoyo y entonces, ¿cuál sería la forma de solucionar esta problemática en la que nos encontramos? Ok, pues la Organización Internacional del Trabajo plantea varios aspectos. Es decir, efectivamente estamos ante esta situación de los países que estamos mencionando, eh, pues se cuenta con menos de 2 millones de micro y pequeñas empresas en la región. ¿Qué recomienda la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, pues aumentar la creación y más y mejores puestos de trabajo. Pero hay un punto en particular que tiene que ver con esta situación, es que hay que apoyar a las empresas, ¿no? Hay que incentivarlas, tanto a las micro y las pequeñas empresas, que son las que más aportan empleo. De tal manera que hay que buscar los esquemas de apoyo, el diálogo correspondiente entre el gobierno y estas empresas que son las que generan el empleo, y buscar mecanismos, ampliar los mecanismos de apoyo para que las empresas puedan tener la posibilidad de reactivar la actividad y obviamente pues contratar a trabajadores de manera formal. Sí, sin duda que es algo importante, pero además yo creo que tendría que establecerse plazos porque esta pandemia, la verdad, no sabemos cuándo termine. Ayer reportamos que hubo 900 muertos más por COVID-19 en México. Es decir, no sabemos cuándo tocará suelo, la pandemia, la curva, y lo que tenemos que hacer es delinear un esquema para reactivar la economía, el trabajo diario, como usted plantea, la generación de empleos, pero además empleos remunerados con cotización al IMSS que puedan ya en un futuro las personas en años posteriores tener una pensión digna, ¿no? Sí, efectivamente, abandonar un poco la precarización de los salarios, pero ahora, a diferencia del año pasado, lo que se está
como parte de este estudio y también en la parte del gobierno, se está midiendo de manera diferente el contexto social, económico y de empleo. Este aspecto está relacionado con el avance de las vacunas. Efectivamente ya hay pues algunas variantes, pero sí se está apostando que con esto de las vacunas se pueda controlar un poco este confinamiento que en un principio se dio el año pasado, a principios de este año, y eso fue lo que afectó, es decir, paralizar totalmente la economía. Al no haber ninguna actividad, pues eso trae consecuencias drásticas. En estos momentos, pues las condiciones son diferentes, y lo que sí le tiene que apostar el gobierno es también a incentivar el apoyo a las micros y pequeñas empresas, hacer una política de recuperación de los empleos, pero una política de recuperación formal para que en un futuro pues las personas que están en la actividad laboral puedan aspirar a una pensión y poder tener una seguridad social. En esto, ¿qué parte juega? Recientemente hubo un cambio a la ley, ya no existen las empresas outsourcing, al menos en la ley. Tuvo que haber el cambio de trabajadores ya a un esquema formal con mejores prestaciones, mejores salarios, pero también se perdieron empleos, ¿no? ¿Ante esto qué ocurre? Bueno, pues en principio el gobierno lo que hace en abril con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, eliminar el outsourcing porque en México se utilizó de manera incorrecta, pues tenía varios efectos, como los comentamos en un principio, incluso hasta el pago de los impuestos. Al utilizar ahora correctamente estas empresas, pues ya entran todos a la formalización porque ahora hay una corresponsabilidad directa de quien contrata al trabajador. De tal forma que gran parte de esas empresas migraron a los trabajadores que tenían en una precarización o que no les reconocía la empresa como parte de su plantilla. Sí. Pues ahora migraron. En ese contexto se elimina el outsourcing, se deja a un lado la tercerización solamente para que se contraten aquellos que tienen que ver con el objeto directo. Y los que tienen que ver con el objeto indirecto, eso sí se pueden dejar todavía en una cuestión de outsourcing. Pero esto hace que el camino sea un poco lento porque también ese tipo de empresas tienen que estar registradas ante la Secretaría del Trabajo. De tal forma que en ese contexto pues va a tener un efecto también muy importante en la cuestión de la recaudación de las arcas. Pero para el propósito del trabajo, sí, ya los trabajadores ya se sienten en una cuestión de una pertenencia directa con quien había utilizado el outsourcing. Sí. Sí, la verdad es un tema complejo, se nos termina el tiempo y esperemos que se atiendan estas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo de crear plazas, fuentes laborales estables, remuneradas, fortalecer la planta laboral y este apoyo a las microempresas. Juan Delgado Reyes, abogado laborista, muchas gracias por platicar con nosotros. A la orden. Gracias, muy buenas tardes. Gracias.